continuando donde nos quedábamos, como dije en la última sesión, toda escritura en el Nuevo Testamento que se refiere, que menciona el orar en el Espíritu o orar en el Espíritu Santo, refiere y se aplica al orar, la oración en lenguas. Ahora quisiera que vemos a Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Ok. Mientras lo buscan, quiero decir esto. ¿Se acuerdan de cómo Pablo nos instruye sobre la armadura de Dios? ¿Cómo ponerla? Sí. Pues ahí está en el Efesios 6, del 10 al 18. Lo que estoy diciendo es que me acabo de dar cuenta que la oración en lenguas es parte de la armadura de Dios, algo que nunca había considerado antes. Poneos el morrión de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Haced oración rogando en todo tiempo con el Espíritu, velando en eso con toda constancia, orando por todos los santos. Eso es, excelente. Entonces, el morrión de la salvación, eso es algo que ya tenemos y que siempre tengamos. Como Jesús dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y también habla de orando siempre en toda oración y suplicación en el Espíritu. Ahí está el orar en lenguas. Este descubrimiento fue lo que me inspiró a crear esta segunda sesión sobre este tema. Y donde habla de velar aquí, se refiere al mantenernos alertos en el espíritu. El don de las lenguas, o esta forma de orar, sirve mucho para mantenernos alertos. Además dice, con toda perseverancia y suplicación para todos los santos. Aquí la palabra santos se refiere a todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos cuyos espíritus estén recreados de nuevo en Jesús y tiene a Cristo viviéndose dentro de ellos. Este versículo anima a perseverar en toda oración y suplicación en el Espíritu Santo para unos para los otros, ¿verdad? Claro que también podemos orar en el Espíritu por nosotros mismos y por otras personas que aún no han llegado a conocer al Señor y formar parte del cuerpo de Cristo. Que lo hagan, ¿verdad? El orar en lenguas con fidelidad y regularidad requiere perseverancia. Nos hace falta abandonar totalmente a la carne y someternos por completo al Espíritu Santo, dándole control total de nosotros. Por eso nuestra mente carnal nos suele pelear mucho al dar el paso de utilizar este hermoso y poderoso don de lenguas. Pero dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Como dije en la última clase, el utilizar el don de las lenguas no tiene nada que ver con nuestra salvación, y tampoco es un requisito en ningún sentido. Pero sí es un don que Dios nos ha dado y hay muchos beneficios que trae y que podemos cosechar si lo utilizamos como Dios quisiera que hagamos. Okay. Ahora, a veces, cuando estoy orando en lenguas,
estoy hablando de mi experiencia personal, la carne me trata de distraer y hace que mi mente se pone a ambular a otros pensamientos, preocupaciones, pendientes, deseos de la carne, etc. En estos momentos me ayuda a decir lo siguiente: carne, cállate en el nombre de Jesús. Estoy comunicando con mi Padre ahora. Esto también puede servir para la oración normal. Nos ayuda a superar cualquier distracción y mantenernos enfocados. Sí, yo batallo mucho con eso, Steven, porque a veces sí estoy tratando de orar o de cualquier cosa y se me va a mi mente, me distraigo muchísimo. Sí, Alice, entiendo. Yo también. Pero por eso Jesús nos ha dado mucho poder y autoridad a través de su puro nombre, su nombre poderoso. Así que si digas a tu carne que se caiga en el nombre de Jesús, te va a obedecer. Tal vez no inmediatamente, tal vez lo tengas que hacer varias veces y poco a poco se va a manifestar, pero vete haciéndolo con regularidad y seguirá manifestando más y más esa autoridad que tienes. Y tu carne va a someter más al Espíritu Santo dentro de ti. Sí. También a veces me siento la tentación de volver a caer en hábitos o adicciones que ya superé. Pero el orar en lenguas realmente me da poder a resistir a las tentaciones esas que no puedo resistir en mi propia carne. También medito en versículos a veces cuando me encuentro en esta situación. Bien, hago de ambos, de meditar y orar en lenguas. El punto es, el orar en lenguas sirve como arma poderosa a resistir a las tentaciones de la carne. Las lenguas también se puede utilizar como una manera muy poderosa y bonita de adorar al Señor, aún en canción. En mi caso, por ejemplo, algunas canciones de adoración que he estado cantando muchos años se han puesto muy aburridos y monótonos. No es así con todas canciones de adoración y alabanza, pero ya varios. Así que yo lo veo muy refrescante a orar, a cantarle al Señor en lenguas. Al fin de esta clase les voy a hacer una demostración de eso. Sí. ¿Okay? Sí. Al compartir esto, no estoy diciendo que no les estoy diciendo que no canten canciones al Señor. Yo le estoy expresando como, en mi caso, el hablar y orar en lenguas al Señor, el cantar en lenguas al Señor, hace que mis momentos de adoración se mantengan frescos y vivos. Es evidente en la Escritura que Pablo oró y cantó en lenguas. Vamos a ver lo que dice en 1 de Corintios capítulo 14, versículos 14 al 15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, el orar y cantar con el entendimiento quiere decir que hagamos de cualquiera de los dos en un idioma que podamos entender. Como por lo general uno no entiende las lenguas a menos que reciba alguna interpretación, como digamos anteriormente, ¿verdad? Como decíamos.
anteriormente. Por eso Pablo recomienda que es mejor orar en privado cuando uno usa el don de las lenguas y orar en un idioma que se puede entender en público para la edificación de todos. Ahora se quedan en el capítulo 14, primero de Corintios, y vamos a ver qué dice versículos 27 al 28. Ya lo encontré. Si alguno quiere hablar de lengua extranjera, que sean 2 o a lo más 3. Eso. Por turno y que interprete uno. Si no hubiera intérprete, que no se guarde silencio en la reunión, hablando solamente consigo mismo y con Dios. Eso es lo que tengo yo, no sé, Lili. Sí, no, muy bien, Lili. Excelente. ¿Qué dice la tuya, Lili? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así es, gracias. Está diciendo entonces, cuando en una reunión pública donde donde hay una persona o más que quisieran decir algo en lenguas, básicamente cada uno debe de hacerlo como una a la vez. Y que esté alguien presente para interpretar, claro, bajo la unción del Espíritu Santo. Dice el 28 que si no hay nadie quien interprete, es mejor quien tenga una lengua que hablar, guarda silencio en la iglesia o en la reunión o congregación y que hable a Dios y a sí mismo. Ahora, tal vez se preguntan por si es posible orar en lenguas en silencio en la mente, especialmente en un ambiente donde no sea posible o conveniente hablar en voz alta. La respuesta es un sí definitivo. En el versículo donde habla Pablo de cómo la mente queda sin fruto al hablar en lenguas, se refiere a la mente subconsciente y no al cerebro. Ahora, para mí, en lo personal, las palabras suelen fluirse más despacio cuando lo hago en mi mente que cuando los hablo en voz alta, pero eso no importa. Lo que importa no es el ritmo a que fluyen las palabras, sino que estoy utilizando este don que Dios me ha dado de una manera u otra. Al ratito voy a hablar más sobre cómo funciona el orar en lenguas en silencio y el gran beneficio que tenga. Pero antes quisiera abordar otra pregunta común que tenga la gente, en especial las personas que tienen poco de conocer lo que es orar en lenguas. La pregunta es, ¿cómo es posible saber, por cierto, que el Espíritu Santo esté orando a través de nosotros y que no estamos simplemente inventando? La respuesta simple es que siempre y cuando nos sometemos al Espíritu Santo totalmente, dándole libertad completa para hablar a través de nosotros, no nos es posible equivocar. No importa tanto cuáles palabras salen de nuestra boca, sino la actitud de nuestro corazón al decirlas. Por ejemplo, si estamos hablando en lenguas en frente de mucha gente para presumir a nuestra espiritualidad, eso no es bueno. Pero si estamos hablando en privado, por ejemplo, con un deseo sincero de comunicar con nuestro Padre Celestial y con Jesús, eso sí es bueno. Entonces el que se someta a querer hablar en lenguas, invoque el Espíritu, se supone que ya tiene la seguridad de que es el Espíritu el que está hablando. Así es.
Lo Ay, qué importante es la padre. sumisión, no importa las palabras o los sílabes que sale de la voz. Ay, eso no nos lo habías dicho, Steve, eres secreto. Sí, pues ahora Pues se lo saben. con ese secreto ya vamos a estar más confiadas, porque ¿sabes qué pasa, Steve? Yo me sentía, así como yo creo que también Yadis, con lo que comentó ayer, el comentario de que se le hacía muy difícil, yo creo que dentro de mí yo me siento como, ¿cómo se puede decir la palabra para que no se oiga tan fea? Pues como, es que ni siquiera sé cuál es la palabra. Para mí nadie más. Sí, como indigna, me siento como indigna. Sí. Yo también, sí. O sea, así como indigna, como que dices tú, no, o sea, me viene el maligno a decir a mi mente, Lili, por favor, ni rezas. Bueno, yo todos los domingos voy a misa, ¿verdad? Y escucho la misa cuando puedo y vengo aquí contigo, pero sí me viene el maligno a decir, ni rezas normal, seguramente vas a poder hacer eso, claro que tú no, ese es otro nivel. Entonces yo me sentía indigna. Pero entonces aquí lo que va a hacer que nosotros seamos dignos es nuestra fe. Eso es lo que va a hacer que nosotros seamos dignos de cualquier cosa, porque teniendo fe en Jesús somos dignos como hijos de Él, semejantes a su Hijo Jesucristo. Hijos de Dios vamos a ser dignos de cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Amén, wow. Mira, qué bueno que me compartes esto, Lili, porque la siguiente clase que estoy preparando nos va a ayudar a superar estos sentimientos de sentirnos indignos. Se llamará la justicia de Dios. Dice el versículo entero de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Así que cuando nos acerca el diablo con pensamientos de indignidad y condenación, diciéndonos que no somos capaces, que no somos dignos, etc., lo podemos resistir en el nombre de Jesús, tomando a la autoridad en Cristo que tenemos, y Él huirá de nosotros. Y en su lugar vendrá la paz y la confianza en Dios. ¿Te sabes de casualidad un versículo nada más para tenerlo aquí anotado? Te quería preguntar de que el Espíritu, lo tenía aquí en lo que te dije, se me olvidó, bueno, de que cuando el Espíritu corre como río, el Espíritu, bueno, no te creas, ahorita si me vuelve a recordar te lo pregunto, porque se me fue la palabra por venir acá manejando. No, sí sé cuál es. San Juan, capítulo 7 y versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo Jesús profetizando sobre lo que había de suceder en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles. El hablar en lenguas fue y todavía es una manifestación del Espíritu Santo. Solo basta con creer, porque la Escritura nos lo asegura, que en nuestro interior van a correr los ríos de agua viva, ¿verdad? Que son del Espíritu de Dios. Sí, Lili, mira, fíjate cómo el Espíritu Santo te habla, porque yo no pensé en incluir ese versículo a esta sesión, pero te agradezco que lo hayas mencionado, porque sí es clave, muy clave. A continuación quiero abordar otro interrogante común sobre este tema. Es si el orar en lenguas es algo que uno puede empezar y parar como quisiera. La respuesta es que sí. Puede ser como prender una luz, prender y apagar una luz. Por eso vamos a ver lo que dice Pablo en 1 de Corintios 14, otra vez, nuestro capítulo principal, 1 de Corintios 14, versículo 32. Versículo cortito, pero claro. Dice: pues los espíritus de los profetas obedecen a los profetas. Y eso quiere decir lo siguiente:
como dije en la última clase, el hablar en lenguas es parecido al profetizar, en que ambos involucran hablar las cosas del Espíritu de Dios. Así que este versículo se indica que podemos controlar las manifestaciones del Espíritu en nosotros, como las lenguas y la profecía. Yo en lo personal he visto que el controlar el don de las lenguas es algo con que uno se mejore con la práctica. Pero esto es para cualquier persona, Steve, que quiera. Sí, para cualquier persona que quiera y que tenga a Jesús en su corazón y que haya nacido otra vez. O sea que es como eso de que estuvimos trabajando el año pasado, de lo de los espíritus, de que cualquiera puede, por ejemplo, ya ves que mucha gente, no, necesitan hacerle una limpia a tu casa y que llámale a fulanita y que no sé qué, y que hablábamos nosotros de que nosotros, teniendo a Jesús en nuestro corazón, podemos hacer. Ajá, sí, Lili, exactamente. Tenemos la autoridad en Cristo para expulsar cualquier entidad y todas esas cosas. Es como así es. Las lenguas tienen la misma disponibilidad. El don de las lenguas tiene la misma disponibilidad para todos quien la quiera, igual que la autoridad en Cristo. Y ya fíjate que a mí también me costó mucho trabajo eso de la autoridad en Cristo, pero de hecho hasta mi hijo Romelito, el más chiquito, que era el que veía esas cosas en la casa, porque los otros dos no, era el más chiquito, Steve me enseñó. De hecho, me mandó una oración para que él así chiquito, aunque no ha hecho su primera comunión, ya ves que en la Iglesia Católica es la primera comunión, pues Steve me dijo, él tiene que aceptar a Cristo desde ya, y me mandó la oración, y él aceptó a Cristo con mucho fervor y todo, y luego estuvimos trabajando en eso de la autoridad en Cristo, y él también, él sabe que tiene autoridad en Cristo para que cuando vea esas cosas no tenga miedo y las expulse en cualquier momento, pero trabajamos en eso, ya dice. Entonces, sí te entiendo, yo me siento un poco más confiada porque viví la otra experiencia de que también yo decía, es que yo cómo, es que yo no, es que me decía mi hermano, no, tú tienes que tener una aura más fuerte y tú no la tienes tan fuerte, necesitas hablarle a la señora fulana de tal y que no sé qué, y es católica, pero ella sí, pero no, dijo Steve, es que tú tienes a Jesús en tu corazón y puedes hacerlo. Entonces, ahorita que dice Steve, una comparativa de lo que es el don de las lenguas y que todos tenemos ese poder de hacerlo, pues hay que empezar poquito a poquito, aunque al principio sintamos que es difícil. Sí, Lili. Y sabes que me da mucho gusto que hayas tomado la decisión de hacer que tu hijo se alejara de todo eso y entregárselo a Cristo, a tu hijo, para que él no fuera más cosas de ese tipo ni tuviera contacto, porque es lo mejor, alejarlos de esas situaciones. Qué bueno, Lili, te felicito. Nos ha ido muy bien, Yadis. Te estoy hablando de que ya se va a cumplir un año en septiembre que fuimos a Mérida. Y pues no sé, nos trajimos porque ya vimos que viajan esas cosas y todo, y hubieron muchos problemas ahí en la casa y nos ha ido muy bien. Todo este año hemos estado trabajando y gracias a Dios todos en mi casa duermen tranquilos después de mucho tiempo de estar mal por esas cosas. Sí, te agradezco mucho. Gracias. Y gracias a Steve que nos orientó en ese camino y fue el que nos enseñó. Nos reunió a mi mamá, a mis hijos, a mí, y por Zoom, ¿verdad, Steve? Ahora con esta tecnología bendita, y luego pasaban cosas ya de que se nos iba la señal, y que esto y que lo otro, pero pudimos lograrlo, y estuvimos todos, y fue una experiencia muy, muy, muy prometedora en cuestión de todo esto que promete la palabra de Dios, en decir, claro que sí. Qué bonito. Perfecto. Ok, entonces a continuación, el orar en lenguas también sirve de muy buena manera de acceder a la sabiduría de Dios. Si necesitamos la sabiduría de Dios, como si alguien nos pide un consejo y no sabemos cómo contestar, o si enfrentamos alguna situación que no sabemos manejar, el orar en lenguas nos
hará que la sabiduría de Dios manifestara en nuestra vida. Por ejemplo, varias veces cuando en conversaciones con personas como tú, Lily, en nuestras sesiones personales en Zoom, personas como tú que me acercaban y pedían consejo sobre cuestiones diferentes, situaciones diferentes, no tenía la menor idea cómo contestar. Así que, aún contigo, Lily, en silencio y brevemente oré en lenguas, aún a la misma vez, mientras también escucharte hablar y preguntar y expresarte. Y así me vinieron las respuestas apropiadas. ¡Guau! ¿Te das cuenta? Sí, muy adecuadas tus respuestas. Yo hasta siempre te decía, ay, Steve, porque siempre sabes, si no preparamos ese tema, y era así, Yadi, no sé si tú has tenido Sí. esas sesiones con Steve, ¿verdad? De que ese día platicábamos de cosas y ya de repente iba sacando todo fundamentado en la Biblia, las respuestas a las situaciones, pero con fundamento bíblico, no lo que no, porque Steve cree, no, o sea, era con fundamento bíblico, y yo me sorprendía mucho y le decía a Steve, ay, Steve, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿por qué sabes el tema si no hemos hablado de esto? Y pues nunca me lo confesó hasta ahorita, lo estoy Mira. sabiendo. Sí, qué impresionante y Sí. de verdad que la sabiduría de Dios es muy certera. Claro. Y así es. Entonces, cuando oramos en lenguas, aunque sea en silencio, Dios entiende nuestros pensamientos. Y lo mismo es cierto de cualquier tipo de oración. Vamos a ver al Salmo 139 y versículo 4. Aún no dice una palabra mi lengua cuando tú, Señor, bien sabes cuál es. Muy bien. Así es. Gracias, Yali. De nada, Steve. Entonces, a veces cuando oraba en silencio en lenguas, en tales situaciones, pasajes aplicables de las Escrituras me vinieron a la mente y los compartí, ¿verdad, Lily? Sí. Otras veces me puse a recordar de experiencias personales de mi propia vida para compartir. Otras veces Dios me indicó hacerle a la gente ciertas preguntas que le hicieron reflexionar más sobre sus mentalidades y motivos, etc., y que sirvieron para brillar una luz sobre su situación. Acceder a la sabiduría de Dios de tal forma me sirvió para ahorrar bastante tiempo. Si no, les hubiera tenido que decirles a las personas que me dan tiempo a ponerme en silencio ante Dios y pedirle que me diera una solución. Pero con el hablar en lenguas, recibí casi luego a las respuestas precisas que necesitaba. Ok. Ahora quisiera expresar otro punto que tal vez ya están muy conscientes, pero es importante que lo expreso específicamente otra vez. Cualquier tipo de oración o comunicación con el Padre es posible en lenguas. Uno puede alabar y adorarle al Señor en lenguas o puede interceder en oración por cualquier persona o situación. Por ejemplo, pueden pensar en alguna amistad o miembro de su familia y interceder por tal persona de esta manera, confiando en que su oración sea eficaz. Ahora, es posible que a veces Dios nos pone en el corazón un gran deseo de orar por alguna persona específica y nos dice exactamente cuál es su situación o necesidad. Pero también es posible que recibamos el mismo sentimiento de urgencia de orar para tal persona, pero no recibimos ninguna revelación acerca de su necesidad.
En tal situación, podemos siempre orar en lenguas y estar seguros de que nuestra oración llegará a donde necesita llegar y que tendrá efecto. Les cuento que hace poco sentía una gran urgencia de orar por mi novia que esté en otro país. Como no sabía exactamente qué necesitaba, decidí orar en lenguas por ella. El día siguiente me llamó diciendo que a la hora precisa que empecé a orar por ella, había empezado a sentirse muy mal, con dolor de cabeza y otros síntomas, y se había ido a acostar por el resto de ese día, pues ya fue casi la noche, pero que hoy se sentía de todo bien. Gloria a Dios que obró de manera tan poderosa. Voy a cerrar entonces con hacer una breve demostración de hablar y cantar en lenguas. Ahora, el propósito de hacer esto no es para enseñarles cómo hablar en lenguas, porque es un don que el Espíritu Santo los concede. Pero voy a, más que nada, enseñarles a ponerse en posición para que el Espíritu Santo fluya a través de ustedes. Y voy a hablar y cantar en lenguas un poco para que tengan una idea de qué suceda cuando hagan esto. ¿Okay? Sí. Es para animarles. Y no se trata de que van a aprender las palabras precisas que yo voy a hablar, sino que van a aprender a someter al Espíritu Santo y van a ver qué sucede cuando lo hacen. ¿Okay? Así que ahora voy a ponerme en posición y si quieren pueden simplemente observar o me pueden seguir. Sé que Lili viene manejando. No, ya llegué. ¿Ya llegaste? Ok, muy Ya. bien. Entonces voy a empezar con la demostración. Primero voy a ponerme en posición y hacer una oración. Luego voy a hablar y cantar tantito en lengua. Así que primero voy a pensar en una situación por cual no sé cómo orar adecuadamente. Prefiero no decir qué es esa situación. Prefiero mantener eso entre dos y dos, pero voy a enfocarme en una situación que me da pendiente, que no sé cómo orar adecuadamente, y voy a hacer la siguiente oración al Padre. Padre Celestial, me someto a tu Espíritu Santo. Entrego mi lengua como sacrificio vivo para ti, Señor, y dejo que el Espíritu Santo intercede en oración y canto, como Él quisiera para esta situación. Oh, samba la fare. Cielo vera porta nasconde. Usaron de vieta. Usted varón Solemnemos no. Concluyo pues esta sesión y les agradezco mucho por escucharla. Mi oración es que se animen a pionerar y explorar esta manera poderosa y hermosa que Dios nos ha dado para orar. Que Dios les bendiga y muchas gracias por compartir este video en las redes sociales, darle like y hacerle un comentario y también por suscribir a la canal. Bendiciones.